Bueno, Javier, buenas noches, felicidades. Si nos puedes decir en detalle cómo fue la decisión de Leo de jugar esta noche aquí, qué fueron las conversaciones que en las últimas 24 horas, si nos puedes decir eso, y entonces la importancia de esta victoria. Gracias. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones. No, bastante sencillo. Ayer, antes del partido, hablé con Scaloni y me dijo que no lo iba a utilizar, lo iba a desafectar. Hablé con Leo para que pudiera jugar hoy. No hay mucho más. No tenía intención de ponerlo ayer, quería ver otras cosas, como dijo el entrenador, fue una decisión de él. Y bueno, claramente vimos la oportunidad de que al no jugar ayer contra Venezuela podíamos utilizarlo. Claramente Leo también estaba predispuesto a hacerlo, más allá de haber entrenado toda la semana con la selección. Sabemos que es un jugador totalmente especial, es único, y para nosotros claramente, más allá de no haber entrenado con nosotros, bueno, ya vimos lo que hizo hoy. Así que nos ha ayudado a ganar, ha conseguido anotar, que para él también era importante. Y la victoria claramente es importante porque nos asegura el tercer lugar y bueno, ahora con esperanzas de poder presionar un poco a Cincinnati a ver si puede tener un traspié y nosotros aprovecharlo el fin de semana que viene. Buenas noches, Javier. Quiero preguntarte qué va a pasar de aquí en adelante con Leo. ¿Regresará a la selección? ¿Continuará trabajando con ustedes? Porque la fecha FIFA continúa con un partido acá. No tengo la menor idea, porque recién terminó el partido. Nosotros tenemos domingo y lunes libre, así que todavía no he hablado ni con el entrenador de la selección, ni con nadie, no tengo idea. Después, si el entrenador de la selección se comunica con nosotros o mismo la federación, ahí veremos. Y tenía una segunda sobre el partido ya de hoy. Fafa ingresa en el segundo tiempo, que además se quedó con el equipo y no fue con la selección. ¿Cuál era la idea? Porque fue, digamos, un cambio un poco... Cuando entró Fafa, bueno... Fafa, sí, gracias. No, a ver, claramente quizás lo queríamos utilizar a Fafa un poquito más adelante, pero Yannick en el entretiempo ya nos dijo que estaba empezando a sentir una sobrecarga en el isquio y vimos que los primeros 5 o 10 minutos se tocaba, no estaba al 100%, lo sentía cargado y claramente no íbamos a esperar a que tenga una lesión. Entonces preferimos adelantar el cambio. Es un poco esa la idea. A ver, claramente era un cambio que nosotros lo teníamos pensado, pero inclusive podía ser por otro compañero. El hecho de que Yannick nos comente eso en el entretiempo y después vimos que estaba molesto, no estaba bien, decidimos hacer el cambio, pasar a Baltasar por dentro y bueno, tirar con Fafa. Javier, dos cortitas. Sí. Obviamente para el equipo ganan de buena manera, 4-0, a 1-0 atrás, golazos inclusivos de Leo, de Luis, Jordi. Para el equipo, ¿qué significa el triunfo? Y para Leo, que hoy mete 2 goles, entonces ya desiguala el botín de oro, la lucha para el botín de oro. ¿Qué tan importante fue eso para él en lo personal? Hablamos del hambre que tenía la semana pasada. Sí, bueno, a ver, claramente para el equipo creo que en línea general el equipo hizo un muy buen partido. No era un partido fácil, por más que Atlanta claramente no está en un buen momento. Era un partido que tenía sus dificultades, jugar contra los 2 delanteros de Atlanta y saber que en transiciones nos podían hacer mucho daño. Era un partido donde teníamos que estar muy atentos. Creo que en línea general el equipo defendió muy bien, no solamente a la hora de la presión alta, sino también en las transiciones. Tanto Toto como Bonza lo hicieron muy bien. Y bueno, creo que eso es un golpe de confianza para el equipo, para demostrarnos a nosotros mismos que
Cuando estamos concentrados, cuando estamos juntos, cuando estamos convencidos de lo que queremos, podemos hacerlo bien. Lo de Leo, bueno, ¿qué te voy a decir? Claramente me imagino, no lo hablé con él, pero me imagino que bueno, sobre todo volver a convertir. Él no había podido convertir en el último partido, o en los últimos partidos. Más allá que claramente no necesita convertir para ayudarnos, nos ayuda de muchísimas maneras. Pero bueno, sabemos que es importante, está ahí en esa lucha, que creo que a esta altura de su vida no le va a cambiar demasiado, pero como sabemos cómo compite, si lo tiene ahí, lo va a tratar de conseguir. Así que bienvenido sea. Creo que fue una noche redonda para el equipo, para él, para todos. Javier, buenas noches, Sí. por acá. Dos cortas. ¿Se te presentó un problema agradable ahora en el arco con este rendimiento de Rocco y lo que venía haciendo Ustari? Esa es la primera. Y la segunda, ¿pones en tu podio a Jordi Alba como los mejores laterales izquierdos que viste en tu vida o que has visto? Gracias. Bueno, creo que Rocco ha tenido un muy buen partido. Cuando lo exigieron respondió muy bien. Y es importante para nosotros y para el equipo. Y nada más y nada menos que seguir elevando la competencia interna. Al final, nada mejor que tener en cada una de las posiciones buenos rendimientos, porque eso hace que se compita sanamente. Y bueno, después tendré yo la responsabilidad de decidir qué es lo que siento, qué es lo correcto o qué es lo mejor. Pero siempre intentamos eso, ¿no? Que los jugadores puedan rendir a su máximo nivel para ponernos a nosotros como cuerpo técnico en un bendito problema. Creo que sí, a ver, claramente es el mejor lateral izquierdo con el que he jugado, no tengo ninguna duda de eso. He tenido la posibilidad de jugar con muy buenos jugadores en esa posición, pero Jordi ha tenido la capacidad de ser más que un lateral izquierdo. Y como le dije después que terminó el partido, ha sido un privilegio para mí, tanto a él como a Uzi, poder volver a reunirme con ellos después de 7 años, poder volver a vivir el día a día. Y bueno, lamentablemente me toca a mí quizás ser el último entrenador que o se van en el momento que yo soy entrenador. Me da un poco de nostalgia eso. Pero sí, claramente, creo de los que he visto, de lo que me ha tocado, ha sido de los mejores, seguramente ahí se escucha, mirá. Seguramente de los laterales españoles también, creo que ha sido de lo mejor de la historia. Buenas noches. Quizá usted no lo sepa porque estaba concentrado desde el banco mirando el partido, pero al mismo tiempo la selección argentina sub-20. Sí, lo sé, Me imaginé que, sí. que lo sabías. Tú fuiste el entrenador de la última selección argentina sub-20 hace 2 años. ¿Cuál es tu mensaje, tu reflexión? ¿Y cómo has crecido como técnico de ese entonces hasta ahora, si te puedo preguntar? No, bueno, claramente, primero seguimos a la selección porque, bueno, también hemos tenido la posibilidad de, aunque fue un plazo más corto, pero hasta diciembre nosotros estábamos en esa posición y entrenamos a muchos de estos chicos. Muy contento por ellos, muy contento sobre todo por el cuerpo técnico, tanto Diego como Chino Garcés, como Facu Quiroga. Con Chino y Facu fui compañeros. Fui compañero en selección y en River con Chino, y con Diego compartí 3 años en lo que fue el proyecto de selecciones juveniles, y sé que probablemente hay o no hay mejor entrenador para juveniles que Diego. Lo ha demostrado en la sub-17, lo está demostrando en esta sub-20. Creo que es lo que necesita Argentina porque bueno, es un docente con todo lo que significa esa palabra, y me alegro mucho por todo, ¿no? Por Bernardo Romeo, que es el coordinador, porque bueno, me tocó
convivir 3 años con ellos. Claramente a mí no me ha ido tan bien como le ha ido a ellos. Es fútbol, no he tenido esa suerte, pero le deseo todo lo mejor y nada, estaremos apoyando. Ni hablar que contento también hoy por el gol de Toto Silvetti, que es jugador del club y que nada, de alguna u otra manera también nos representa. Últimas 2, primera con Fede. Hola Javier, ¿cómo te va? Bueno, felicitaciones por el triunfo. Quería volver al tema de Messi. Te quería preguntar si en algún momento de esta semana entrenó con ustedes, con Inter Miami, o si lo pudiste ver con... No entrenó. No entrenó en ningún momento. Si lo pudiste ver en algún momento con la selección argentina, y también preguntarte cómo lo ves anímicamente y futbolísticamente para la última fecha y para los playoffs. Bueno, anímicamente calculo que va a estar bien. Hizo 2 goles, jugó un partidazo. Así que en ese sentido me parece que va a estar al 100%. Físicamente también lo noté muy bien. De hecho, no estuve con él en toda la semana porque entiendo que más allá que la selección entrenó todos los días por la tarde acá, a mí no me gusta incomodar ni tampoco estar quizás metiéndome en algo. Sí, agradecerle tanto a él como a Scaloni como a la selección argentina por haberlo desafectado y darnos la posibilidad a nosotros de poder contar con él. Para nosotros era importante, hoy podíamos asegurar una tercera posición y quizás estar con vida para poder llegar a terminar segundos y bueno, era un partido muy importante y claramente con Leo es todo mucho más fácil. Como dije anteriormente, después lo que pase en los próximos días no te lo puedo decir porque recién terminamos, pero bueno, nada, más que nada quería agradecerle a todas las partes porque pudimos contar con él hoy. Profesor, Lady Carrasco, ¿se escucha? Sí. Ok, Última. Lady Carrasco para Venezuela. En esa última conversación con Lionel Scaloni, ¿se habló en algún momento de algún plan para cuidar a Leo Messi de cara a lo que será el Mundial y que llegue en mejor rendimiento físicamente? Lo que pasa del Mundial es el año que viene. Sí, bueno, pero... A mí me llega ahora, la verdad que el año que viene me queda lejísimo, pero lejísimo. A ver, cuidar a Leo. Bueno, cuidar a Leo es dejarlo jugar. Él es feliz dentro de una cancha. Claramente nosotros tratamos de ir conversándolo todo el tiempo con él, cómo se va sintiendo durante la temporada cuando tuvo situaciones donde no se sentía bien, tratamos de preservarlo, lo hacemos siempre con la mejor intención posible. Calculá que a nosotros de nada nos sirve que nuestro mejor jugador, el mejor jugador en la historia de este deporte, tenerlo afuera por alguna lesión. Todo lo contrario, nosotros tratamos siempre de evitar que se llegue a esas circunstancias. Ahora, también sabemos que Leo, de la mejor manera que se siente es jugando al fútbol. Él entrena jugando. Se siente muy cómodo en eso. Siempre lo ha hecho así, por eso ves las estadísticas y ves la cantidad de partidos que ha jugado en su carrera. Creo que como muy pocos. Y bueno, claramente ahora tratar de gestionar lo que queda. Por suerte ahora vamos a empezar a jugar. Ya hoy empezamos a jugar cada una semana, cosa que no nos había pasado en toda la temporada. Eso nos da la oportunidad y la posibilidad de gestionar mucho mejor los minutos, los entrenamientos, las cargas. Y nada, nos queda un partido de temporada regular y después empezará los playoffs, que lo trataremos de afrontar de la mejor manera, con mucha ilusión y con el objetivo de llegar lo más arriba posible. Ahora, decirte cómo vamos a gestionar esto el año que viene, y es muy difícil porque, bueno, habrá que ver el año que viene. Gracias. Thank you. Buenas noches, hasta luego.